buenos días, congregación. Dios me los bendiga, hermanos, y también buenos días a los que están al otro lado de la cámara. Sea el Señor realmente glorificado en esta mañana, que Él realmente sienta que lo estamos alabando de corazón y de que sí estamos entendiendo de que Él es Dios, de que Él es todopoderoso, de que sabemos que tenemos dificultades y que estamos pasando por diversas circunstancias, pero que hemos decidido decirle: tú eres Dios, no yo, y voy a dejar todo en tus manos. Amén. Y dejar que Él use nuestra vida, ¿vale? Así que vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, mi Dios, te alabamos, te exaltamos, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro formador, que tú eres el único Dios todopoderoso, que tú eres el Shaddai, que tú eres Jehová de los ejércitos, Señor, el que pelea cada una de nuestras batallas, que tú eres nuestro libertador, Señor. Gracias, mi Dios, porque de igual manera que tú rompiste esas cadenas, Señor, de Pablo y de Silas, Señor, has roto las nuestras, Señor. Gracias porque has abierto nuestros ojos, mi Dios. Y yo te suplico que si hay alguno que aún los tiene, Señor, velados, yo te ruego, mi Dios, que tú hagas que caigan las escamas, Señor, que los unjas con colirio, Señor, con el Espíritu Santo, que seas tú moviéndote con poder, Señor. Yo te suplico que en esta mañana, mi Dios, seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Yo te ruego que me quites a mí, que no me oigan a mí, Señor, pero que oigan tu palabra, Señor. Bendice tu congregación, el Shaddai, Señor. Bendice a los maestros del otro lado con los niños, Señor, y guarda a tu pueblo donde sea que se halle, Señor, en estos momentos. Guárdalo y esfuérzalo, Señor, para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que yo sé que ya saben a qué libro vamos a ir. Nehemías. Muy bien. Nehemías, ¿qué toca hoy? Capítulo 3. Vamos a ir ya al capítulo 3. Y les quiero leer antes un versículo del capítulo 2. Cuando lo tengan se ponen de pie, leeremos Nehemías capítulo 3. Pero les quiero leer antes el capítulo del versículo 18 del capítulo 2. Dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y este es el título que yo le he puesto a la predicación de hoy: los que esforzaron sus manos para bien. Y vamos a ver quiénes fueron. Esto no lo dice Nehemías en el capítulo 3, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesezabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseá, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel,
hijo de Arcaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asafnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Padmoab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Adquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reún, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo. Desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote, tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo. Desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub, frente a su casa. Y después de estos restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binuí, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Amén. Pueden sentarse. A que algunos a lo mejor nunca habían leído este capítulo y si hubieran llegado allí hubieran dicho, ¡nah! Yo sé que Nehemías 3 de primera leída te haría pensar, es otra larga lista de nombres raros que a mí, ¿qué? ¿No? Porque cuando leemos en números y así, que empiezan a salir tantas listas de nombres, yo no sé ustedes, pero a mí me dan ganas de saltar la página. Yo tengo que confesar,
Al principio, cuando empezaba a leer la Biblia, ¿no? Ahora ya digo, no, Señor, está aquí y tú quieres que lo leamos. No está por casualidad. Pero sí, como que de primera leída me dice, ay, si no los leo no pasará nada, esto ni salva ni condena, ¿no? Podríamos pensar. Pero cuando lo lees otra vez y vuelves y lo lees, es muy interesante. Cuando empiezas a poner cuidado a los detalles, es interesante. Nos puede enseñar tantos principios, tantas cosas que son buenas para nuestra vida, cosas que podemos aplicar. Bueno, o por lo menos fue lo que yo empecé a ver ahí leyendo Nehemías una y otra vez, porque yo era, Señor, tú me mandaste a predicar Nehemías. Y yo era, ¿qué hago? ¿Salto al capítulo 4? ¿Qué hago, Señor? Y era como, no, yo le decía, hermano, me voy a desviar porque hubo algo en el 2 que me gustó y como que, no, que no te puedes desviar. Estaba rehusando el capítulo 3 y no, bueno, vamos pues, Señor. Y otra vez, una y otra vez lo leía y cuando wow, Señor. Claro, tienes que encadenarlo con el 2 y por eso quise leerles desde el versículo 18. Esta gente dijo, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y digo, esta gente habló en serio, ¿cierto? Esta gente fue gente de palabra. No se quedaron solo con la intención, ¿cierto? Como los corintios, vamos a platica. Un año después, que no ha llegado nada. No, estos se levantaron, pasaron a la acción, Ellos fueron exhortados y respondieron a esa exhortación. Lo cual me hace preguntarme, ¿respondo rápidamente a la exhortación? ¿Soy yo así de rápida cuando alguien me exhorta? ¿O digo, bueno, voy a ver el Señor cómo me dirige? Porque la exhortación no me gustó. ¿Cierto? A mí me pasa. Recuerden siempre que cuando yo digo algo aquí es porque a mí es la primera que me está confrontando la palabra. Entonces yo veo que este capítulo nos deja ver cómo Nehemías fue un gran líder. Vengo diciéndolo desde el capítulo 1, ¿cierto? Nehemías fue un gran líder. Veo que él era un hombre organizado. Veo cómo él delegó, cómo él repartió las zonas de trabajo, cómo él distribuyó las personas. Él coordinó que todos hiciese de acuerdo a un orden. Y fulanito detrás del otro, y fulanito detrás del otro, ¿cierto? Lo vemos. Y a través de este resumen podemos ver también que él reconoció el trabajo de cada uno. Vemos que hay nombres propios allí. Y tal sitio, y tal otro, y tal otro. O sea, él estuvo atento a lo que cada uno estaba haciendo. Y alguno dice, trabajó con fervor. Digo, ¿cómo lo vio distinto de todos los demás? ¿Estaría allí alabando y a la vez que estaba trabajando? No sé. Pero pudo ver que había fervor en alguien. Y me gusta ver esto, cómo Nehemías era tan organizado. Yo pienso que podemos aprender mucho de este hombre. Aunque trabajó mucha más gente, pues ha sido la voluntad de Dios que estos quedaran aquí para testimonio de lo que Él hace cuando, con las personas que están disponibles y que se dejan usar por Él. Este es un informe, yo veo, de cuando ya fue acabada la obra. Y claro, el capítulo 2 dice, levantémonos y ya estamos leyendo, restauró. Claro, este es un informe de cuando ya fue acabada la obra. Porque dice, fulanito restauró, está hablando en pasado, no dice, fulanito va a restaurar. Así es como nos vamos a dividir. No, esto fue lo que cada uno ya hizo. Luego veremos cómo se hizo y qué cosas pasaron por el medio. Pero podemos ver que hubo de todo aquí. Hubo desde los que trabajaron el triple, como los sacerdotes, porque leyendo vemos que en 3 sitios los sacerdotes trabajaron. Los que trabajaron el doble, como los tecoitas, y hubo otros que también trabajaron el doble. Los que trabajaron solo en lo suyo, frente a su casa, e incluso vemos que hubo gente que no se prestó para la obra del Señor. Había todo tipo de personas y clases sociales.
Había sacerdotes, había gobernadores, había sirvientes del templo, había perfumeros, plateros, comerciantes, hombres con fervor, mujeres, los que tenían mucho y los que tenían poco. Había de todo. Está todo aquí detallado. Yo cuento 44 grupos o cuadrillas trabajando. Leí que había 42, pero yo volví y contaba. A mí me dan 44. Ustedes hagan su estudio, a ver ustedes cuánto les sale. Porque hay que ver que algunos se repiten, ¿no? Y veo que hay familias que se implicaron en la obra del Señor. Vemos que Nehemías aquí no hizo acepción de personas. Él no fue quien excluyó a nadie. El perfumero quiere trabajar, perfecto. El platero quiere trabajar, perfecto. Mujeres quieren trabajar, perfecto. Toda ayuda es buena, ¿cierto? Él no excluyó. Incluso él aceptó ayuda de otros pueblos. Porque lo vemos allí, ¿cierto? En el versículo 2 nos habla de los varones de Jericó. En el versículo 5 nos habla de los de Tecoa. En el 13, moradores de Zanoa. En el 14, de Bet-Akerem. En el 15, de Mizpa. En el 16, de Bet-Sur. En el 18, de Keila. Él aceptó ayuda. Gente venía de otros pueblos que estaban a kilómetros, pero eran personas que tenían un corazón para Dios. Ellos no dijeron, ay no, pero es que eso es allá en Jerusalén. No, ellos también eran judíos y ellos también se implicaron en la obra del Señor. Que tenemos que ir a 20 kilómetros, vamos a 20 kilómetros. Hay que echar una mano a los hermanos, se echa una mano a los hermanos. Esto hicieron estas gentes de fuera. Aunque hubo unos que se creyeron muy superiores, ¿cierto? Lo leímos ahí, versículo 5. Dice, inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Ay, tan superiores eran para trabajar en la obra del Señor. No estaban de acuerdo con el plan del Señor, estaban de acuerdo con Sanballat y el resto, no sé. Pero se negaron a servir a la obra del Señor. O soy demasiado importante para ir yo allá a juntar piedras, a untarme de mezcla. Eso para mí, no. Yo ir a lavar baños a la iglesia, guácala. No. Dios tuvo misericordia y no dejó que Nehemías pusiese sus nombres y llevara la vergüenza. Si no estuviéramos aquí leyendo, pero en Egipto se las dio de muy importante. No, Dios ni siquiera dejó que pusieran su nombre. Ellos no tuvieron la satisfacción de los demás al ver la obra acabada. Esto nos dice también que no por no dejarte usar, Dios no va a parar la obra. Ah, tú no te vas a dejar usar. Perfecto, no te preocupes, yo uso a otros. Señor, usó sirvientes del templo, usó mujeres. Estos eran demasiado dignos, demasiado importantes. ¿Cierto? No. Tú te pierdes el privilegio de ser un instrumento en las manos del Señor. Si el Señor te llama a servir, sírvele. No te pierdas ese privilegio. Esto tampoco es una excusa para no trabajar, porque como tu superior no trabaja, pues yo tampoco. ¿No? El resto de los tecoitas, podrían haber dicho, ah, no, si es, los más importantes no van a ir, yo qué voy a ir a hacer por allá, me voy a pegar esa patoneada para trabajar en algo que ni siquiera vivo yo. No. Incluso vemos que trabajaron el doble, porque volvemos a leer luego en otro versículo, que hicieron otro tramo. Así que debemos poner nuestra vista en Dios. Está genial que los superiores nos den ejemplo. Claro que sí. Pero mi vista debe estar puesta en Dios. Porque Él es quien nos capacita. ¿Cierto? Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mucha gente vino de fuera a trabajar y estaban entendiendo que estaban trabajando era para el Señor, no para los de Jerusalén, porque si hubieran quedado en su casa, si hubieran visto que era así, ¿cierto? No.
Ellos no lo hicieron así. Y cuando yo leía esta lista, para mí fue tan llamativo que no dijera que había arquitectos, no había albañiles, ni siquiera había carpinteros. No había allí expertos en construcción. Pero esto no fue impedimento para esforzarse y trabajar. Yo supongo que por eso los opositores, cuando los veían trabajar, se les burlaban, ¿cierto? Mira el perfumero, ay, mira el platero, menuda obra. ¿Cómo se burlarían? Pensaban y les decían, no, se les va a caer el muro. Pero en realidad eran menosprecio, porque si ellos estaban viendo bien ese muro, no podían negar el pedazo de obra que estaba haciendo el Dios Todopoderoso. El arquitecto y constructor, como dice Hebreos 11:10, ¿cierto? Allí dice que Él es el constructor, Él es el arquitecto. Y por eso Dios no usó aquí arquitectos ni constructores, no, Él usó plateros, perfumeros, sirvientes, gobernadores que estaban allá sentados en su despacho, gente que había movido una palabra. No. Primera de Corintios 1, 28, 31. Vamos a ir a Primera de Corintios 1, 28, 31. ¿Estamos? Yo no. Primera de Corintios 1, del 28 al 31. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ellos no eran constructores, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. El Señor escogió lo que no eran constructores. ¿Y para qué? Para que en el momento de glorificar a alguien fuera Dios. La gloria no iba a ser para ellos, para Dios, porque fue quien los capacitó para hacer esa obra. Y lo mismo, Señor, quiere hacer con nosotros. Lo mismo, solamente tenemos que dejar que Él nos use. Un hombre, Viggo Olsen, ayudó a reconstruir 10.000 casas en Bangladesh cuando fue afectada por la guerra en 1972. Este hombre obtuvo una inesperada inspiración al leer este capítulo, que a lo mejor muchos dirían, es ordinario ese capítulo, no es interesante. No. Y él, cuando lo leyó, sus palabras dicen, me llamó la atención que ningún constructor experto fue nombrado en la brigada de la Tierra Santa. Y fue así, dijo este hombre. Entonces, pues puso manos a la obra y ayudó a reconstruir 10.000 casas. Me dice a mí que entonces este hombre no era constructor. No sé mucho más sobre su vida, pero me llamó. Y digo, wow, le llamó la atención lo mismo que a mí, que los constructores no fueran expertos en ello. Y sin embargo, esa obra salió adelante. ¿Cierto que sí? Esa obra salió adelante. ¿Qué más podemos ver allí en Nehemías, en el capítulo 3? Al leer el capítulo puedes ver que el trabajo es descrito conforme el orden de las puertas. Nehemías empezó por la puerta de las ovejas. Él arranca ahí y se va por todo alrededor del muro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y va diciendo, fulanito trabajó aquí, fulanito trabajó de tal puerta a tal puerta, menganito, sultano. Y rodeó toda la muralla hasta llegar nuevamente a la puerta de las ovejas. Y las puertas, pues eran puerta, punto de entrada y salida, ¿no? de un sitio. Podían ser los lugares con más probabilidades de un ataque. Claro, porque los muros eran gruesos.
La puerta, pues aún había quien se le medio y decía, hay que acabar con la puerta, ¿cierto? Así que ellos empezaron a reconstruir las puertas y a la par, pues los muros, las puertas, todos empezaron a trabajar a la par. Había mucha gente, pues 44 cuadrillas, cuento yo, trabajando a la vez. Vemos que son muchas puertas nombradas. En el versículo 1 sale la puerta de las ovejas. Era por donde los pastores traían a sus rebaños a vender. Esta puerta estaba al norte y era la más cercana al templo. Estaba cerca al templo. Lo curioso es que no leemos que tuviera cerrojos, porque después yo empiezo a ver, tenía sus cerraduras y sus cerrojos. Eso me fue para mí curioso. En la Biblia textual dice que los sacerdotes la consagraron. Les voy a leer como ustedes leen ahí, que tienen la Reina Valera, yo les voy a leer como dice la Biblia textual. Dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y reedificaron la puerta de las ovejas. Ellos mismos consagraron y levantaron las puertas desde la torre Amea hasta la torre Ananel. Ellos consagraron esta puerta a Dios. Fue lo primero que se empezó a hacer para Dios. Se consagró para Dios. Consagro yo todo lo que emprendo, todo lo que empiezo a hacer, y digo, va a ser para Dios. Va a ser para la gloria de Dios. Por eso les digo, parece que no tiene importancia este capítulo, pero nos puede enseñar muchas cositas. El versículo 3 nos dice que está a la puerta del pescado, recibe su nombre gracias al mercado del pescado que estaba cerca. Y ahí es donde ya empezamos a ver, fue edificada con sus cerraduras y cerrojos. O sea que estas puertas no se podían abrir desde fuera, eran cerradas por dentro. Luego en la 6, la puerta vieja, lo mismo, con sus cerraduras y sus cerrojos. En el versículo 13, la puerta del valle, con sus cerraduras y cerrojos. Versículo 14, dice la puerta del muladar, igual, con sus cerraduras y sus cerrojos. Esta puerta del muladar es la puerta que llevaba al basurero o el estercolero. O sea que no sería muy agradable salir por esa puerta, ¿cierto? Y estar por ahí cerca de esa puerta. Y cuando ves quién es el que construye esa puerta, dices, wow. En el versículo 14 pone, reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Aquerem. Wow, el hijo de un gobernador. Él no se puso a decir, ay no, que es que eso me huele muy mal. No, yo qué voy a ir a hacer ese trabajo, no, manden a otro. Y esto me lleva a pensar en nuestro Señor, cómo Él también se humilló, cómo Él dejó su trono de gloria y vino aquí, a este mundo contaminado, apestoso, que huele fatal. Y dio, y se hizo siervo, y dio su vida por nosotros. Y Él no le dijo al Padre, no, papá, yo por allá no voy, mande a otro. No, Dios se hizo siervo. Y veo que este hombre tenía un corazón así, ¿cierto? Luego vemos en el versículo 15, la puerta de la fuente con sus cerraduras y sus cerrojos. Esta puerta daba acceso al estanque de Siloé. El ver que estas puertas fueron edificadas con sus cerraduras y cerrojos nos debe llevar a pensar que tenemos que estar protegidos, porque el enemigo siempre va a intentar atacarnos. Siempre debemos poner cerrojos, hermanos. Y mejor si no abrimos puertas que no debemos abrir. Bórrese aplicaciones. Bórrese cosas que lo llevan a ver, cosas que no edifican. Cierre puertas, no vaya a lugares que no edifican. Eso es poner puertas, eso es poner cerraduras y cerrojos. Primera de Pedro 5, 8 a 9.
Yo les voy a leer, bueno, ustedes estén ahí. Yo les voy a leer en la traducción en el lenguaje actual. Dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Velad, hermanos, es lo que nos está diciendo ahí, ¿cierto? Estemos atentos. El enemigo no descansa. ¿Por qué nos dormimos nosotros en los laureles y dejamos las puertas abiertas? Venga, YouTube, venga, TikTok, venga, yo qué sé cuántas cosas. Y vamos a sitios que no debemos. Y estamos con gente que no edifica. Las puertas así esplayadas para que el enemigo entre. No podemos, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Vemos que hay otras puertas mencionadas. La puerta de las aguas en el 26, en el 28 la puerta de los caballos, en el 29 la puerta oriental, en el 31 la puerta del juicio. Y yo sé que si me metiera en cada versículo muchísimo sacaríamos. Yo he querido ir por encima. Pero con lo que me quiero quedar es que agradó a Dios ver a su pueblo trabajando juntos, de común ánimo, con un corazón, con una mente, porque cada espacio del muro era importante. Sabían que si quedaba una grieta iba a comprometer toda la estructura. Y estaban todos ahí a la par. Leemos la palabra, yo me las he subrayado, las palabras que dice restauró, restauraron, restaurada, que es lo mismo, sale 35 veces. En hebreo esta palabra es chazak. Y lo que significa o tiene la idea es de fortalecer algo, de dar valor, de hacerlo fuerte. Y todo el pueblo tenía ese mismo objetivo: edificar con excelencia, edificar fuerte, que quedara bien, para que pudiera resistir los ataques del enemigo. Ya sabían por qué estaban derribadas esas murallas, ¿cierto? Porque había venido el enemigo y había acabado con ellas. Y porque querían trabajar con excelencia, porque la obra que estaban haciendo era para el Señor. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa o edificáis un muro o vais a trabajar, cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Filipenses 1:27, esto las damas lo tienen más ahí apropiado. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estos estaban todos construyendo unánimes, todos tenían la mente, tiene que quedar perfecto, tiene que quedar bien, no pueden quedar grietas. Estamos también nosotros ahora unánimes, tenemos un mismo espíritu, estamos en comunión con el Señor, nos estamos fortaleciendo, como dice ahí, chazak. La gloria es de Dios, es para Dios, ese es el objetivo. No nos desenfoquemos. Había mucha gente que no tenía el don de construir, por la gran mayoría, por la lista que yo veo, no tenían ese don. Pero se dejaron usar por Dios y pusieron todo su empeño para ver la obra terminada. En la actualidad se pueden ver restos, yo no los he visto, no sé si un día los veré, pero hay restos del muro ancho, del que leemos ahí en el versículo 8, del muro ancho en Jerusalén, y dicen que son de 6 metros de ancho. O sea que no era un murito. Que ese menosprecio que estaban haciendo Sanballat, los amigos y todo, que decían que eso le iba a tumbar una zorra. No. 6 metros de ancho. Críticos han negado la exactitud de la historia bíblica.
solamente de boca. Eso es mentira, eso es un cuento cuando la leen así. Pero el Señor les tiene por ahí unos guardaditos. Y cuando empiezan los arqueólogos a usar la pala y confirman la verdad de la Biblia, y, ay, sí, era verdad. Ay, cómo el Señor les calla la boca. Cómo el Señor les calla la boca. Imagínense el muro que hizo el Señor con mujeres, con plateros, con perfumeros, con sacerdotes. Sacerdotes que debían estar en el templo, ¿cierto? Haciendo lo que el Señor les mandó allí en el templo. Y el sumo sacerdote Eliasib es el primer trabajador mencionado. Ahí, versículo 1, ¿cierto? Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos. Y yo veo, wow, este hombre actuó como debe actuar un líder de Dios. Con el ejemplo. Él dejó de lado su título de sumo sacerdote, el gran Johanim, ¿cierto? Y se quitó y dijo, a trabajar, me remango y manos a la obra. Esto pienso yo que fue motivo para el resto, ¿cierto? Motivó al resto. Si el sumo sacerdote trabaja, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Cierto? Y vemos que los sacerdotes trabajaron en 3 tramos. Los vemos ahí trabajando en el versículo 1, los vemos trabajando en el versículo 22. Ellos trabajaron allá en la puerta de las ovejas, que recordemos que fue consagrada para Dios. En el versículo 22 los vemos en otro terreno. En el 28 los vemos trabajando en su propia casa, frente a su propia casa. Pero al final todo era para el bien común, ¿cierto? Y aquí les voy a hacer un spoiler, hermanos. Debemos vigilar toda nuestra carrera, todo nuestro camino. Vemos que él empezó también trabajando, siendo ese líder, siendo ejemplo, consagrando la puerta para Dios. Pero al final del libro vemos que él se desvió. Así que ahí les dejo ese spoiler. Hay que ser vigilantes todo el tiempo. No es solo cómo se empieza, es cómo se acaba. Luego vemos más líderes, gente, como ya les dije, que dejó su zona de confort, de atiéndanme a mí. Es que yo soy la hija del gobernador. Atiéndanme. No. Ellos sirvieron donde hiciera falta. Y vemos ahí muchos, ¿cierto? Hijos de gobernadores. En el versículo 9, Refaías. En el versículo 12, Salum, hijo de Aloes, y sus hijas. En el versículo 14, Malquías, que es el que les digo que reconstruye la puerta del Muladar, la del estercolero. En el 15, Salum, hijo de Colose. En el 16, Nehemías. Este es otro Nehemías. Que Nehemías no se pone aquí trabajando, pero no quiere decir que él no trabajó. Lo que pasa es que él quiso reconocer el trabajo de otros. Vemos en el 18, Babai, hijo de Enadab. En el 19, Eser, hijo de Jesúa. Todos hijos de gobernadores. Y hasta un gobernador mismo. En el versículo 17, Asabías, dice que él era gobernador. Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila. ¡Wow! Ellos fueron otro buen ejemplo de liderazgo. Me remango y trabajo. Dicen que el verdadero liderazgo es bajarse y hacerlo. Ser un siervo, en vez de esperar que otros lo hagan por ti. Ellos fueron ejemplo de humildad, a diferencia de los grandes de Tecoa. Ellos eran demasiado grandes para ir a trabajar allá con palas. No. Emugrarme, no. Los que vivían fuera, todos estos, ellos trabajaron en las partes más remotas del muro donde había menos gente. Estos que venían de fuera, pues trabajaban en esas zonas un poco más lejanas. Y yo me pongo a ver estos hombres y pienso, ¿y no es Jesucristo nuestro mejor ejemplo de despojarse y servir? A ver, damas, volvemos a Filipenses. Recientico, ¿dónde lo tenemos? Filipenses capítulo 2, acaba de decirlo Diana. Muy bien. Filipenses capítulo 2,
versículos 3 al 8. Esto con las damas están ahí amoladas. ¿Y qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ellos no dijeron, uy, yo soy el hijo del gobernador, voy a servir a esos de Jerusalén. Ellos se lo buscaron. No. Se estimaron a los demás como superiores. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, no, de aquí de mi trono nadie me mueve. Yo no voy a ir a morir por esos impíos, esos pecadores, fornicarios, mentirosos, ladrones, lujuriosos. ¿Cierto que no dijo eso? No. Él dejó su trono de gloria y se metió aquí de lleno. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y pienso cuando se amarró la toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Digo, ¿yo le voy a lavar los pies a estos pecuecosos? No, yo soy el Hijo de Dios. No, Dios no dijo eso. Dios tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor muerte que podía haber. Y Él la recibió por ti, por mí, por todos nosotros. ¿Cómo nos atrevemos a menospreciarlo? Todo esto nos tiene que llevar a meditar. Y tenemos otro grupo que son los que se centraron en restaurar frente a su casa. Y no es que esté mal, está bien. Esto está bien. Yo pienso que también Nehemías lo distribuyó un poquito así, pues si había un ataque o algo, pues estaban más cerca de su casa, podían refugiarse, ya que los que venían de fuera, pues estaban cubriendo esas zonas que estaban más alejadas, ¿cierto? Tiene su lógica. En el versículo 10 vemos a Jedaías, versículo 10. Jedaías, hijo de Arumaf, asimismo restauró junto a ellos, y frente a su casa, Jedaías, hijo de Arumaf. Este restauró frente a su casa. Jedaías significa el que invoca a Dios. En el versículo 23 tenemos a Benjamín. Benjamín y Asub también trabajaron frente a su casa. Benjamín significa hijo de mi mano derecha, mi protegido. En el 29 tenemos a Sadoc. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Sadoc significa justicia. En el 30 tenemos a Mesulam, hijo de Berequías, que trabajó enfrente de su cámara. Mesulam significa devoto. Y vemos ahí que dice que tenía solo una cámara, solo una habitacioncita. Él no necesitaba más. No es que tenía una casota, no. Una cámara, una habitación. Pero él se comprometió con Dios y trabajó duro. Él trabajó frente a su casa y también en el muro cerca a la puerta del pescado. Ay no, yo lo que tengo aquí es solo una habitación, ¿yo para qué voy a ir a trabajar más? No, él fue de los que trabajó el doble, como los tecoitas que trabajaron el doble. Hubo otros que trabajaron el doble. Hermanos, siéntense y escriban y vayan viendo, Meremot, fulanito, ¿qué hizo este? ¿Qué hizo lo otro? ¿Cuántas veces trabajó? Y que te motiven estos ejemplos. No se motiven solamente con los superiores de Tecoa que no quisieron trabajar, que son más los que sí. En el 23 tenemos a Azarías, que significa el Señor es mi ayuda. Él también trabajó cerca de su casa. Y todo esto junto, viendo estos nombres y estos significados, me lleva como a pensar, nuestras casas deben ser casas de oración, donde la familia invoque a Dios. Deben ser lugares de protección, de paz, de justicia, de integridad. Deben ser lugares separados para Dios.
Nuestros hijos deben aprender de nosotros a ser trabajadores esforzados. Cada cristiano debe ser un reflejo de su familia espiritual. Todos debemos estar reflejando que pertenecemos a una familia espiritual. ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué estamos reflejando? ¿Que trabajamos arduamente o que somos unos blandos? Y estoy hablando en sentido espiritual. Así que lo mejor que podemos hacer es comenzar a reconstruir en casa. Y yo creo que hemos decidido esto en el Shaddai, ¿cierto? Por eso hemos empezado una cadena de ayuno y oración. Porque hemos reconocido que necesitamos que el Señor restaure nuestros muros espirituales. Y claro, debemos empezar en casa. Y luego nos vamos extendiendo. Y luego todos unánimes, con un mismo sentir, veremos esa muralla levantada. Amén. Y como les dije antes, no solo trabajaron a los que aquí están mencionados con nombre propio, hubo mucha más gente que Dios ahí les tiene su recompensa. Cada trabajador es importante en la obra, no solo los más vistosos y fuertes. Hermanos, todos somos un cuerpo y la palabra hace esa analogía, ¿cierto? Que todos somos un cuerpo. Y hay algunos miembros que son más frágiles, pero aún así todos trabajamos para el bien del mismo. Somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza. Pero esto del cuerpo, así tenemos que trabajar nosotros. Romanos 12, 3 al 5. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vuelve y nos lo repite, no nos podemos creer superiores a nadie, ni inferiores tampoco, que eso tampoco es bíblico. No. Tratar a los demás como superiores, sí, en trato. No que lo sean, no. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Una familia, exactamente. Y vamos trabajando y vamos orando y vamos intercediendo y exhortamos a los hermanos, ¿cierto que sí? Eso es lo que debemos hacer, animarnos y exhortarnos. Y eso yo quise hacer como un repaso así rápido. Ya les digo que si profundizáramos mucho sacaríamos que no es que es un capítulo, ay no, son muchos nombres, ¿para qué? Miren cuántas cosas, y más nos enseñaría. Yo veo y vimos, ¿no?, que Nehemías pudo haber empezado por cualquier otra puerta, por la de los caballos, yo qué sé, pero no, empezó por la de las ovejas y terminó con la puerta de las ovejas, la que fue consagrada para Dios por el sumo sacerdote Eliasib. Por aquí entraban las puertas, las ovejas para ser sacrificadas en el templo. Y yo viendo esto, todo me apunta a Cristo. Cristo es un mejor sacerdote. Cristo es un mejor sacrificio. Cristo es una mejor puerta. ¿Sí o no? Amén. Y vamos a leer esos versículos. Hebreos 7, del 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto,
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, moría uno, pues se ponía otro, se moría uno, se ponía otro. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. O sea, Cristo es un mejor sacerdote, un mejor Eliasib, que aunque fue tentado, llegó al final sin pecado. Juan 1:29. Más al final del versículo, bueno, ahí está hablando Juan, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es su primo Juan el Bautista. El Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, él es un mejor sacrificio que fue sacrificado una sola vez. Por esa puerta de las ovejas tenían que estar entrando continuamente ovejitas, ¿cierto? Para ser sacrificadas. Porque solamente podían pagar un pecado. Pero Cristo pagó con su muerte por todos nuestros pecados. Y lo hizo una sola vez. O sea, por eso Él es un mejor sacrificio. Juan 10, 7 al 9. Y esta es la puerta por la que tú deberías entrar, mi hermano. Esta puerta no tiene cerrojo y esta puerta te lleva a la vida eterna. Juan 10, 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. ¿Quién es? Yo soy la puerta de las ovejas. Una mejor puerta, ¿cierto? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una mejor puerta. Las ovejas que por él pasan a vida eterna y no a muerte. Las ovejitas que pasaban por esa puerta de las ovejas iban a muerte. Pero las ovejas que hoy pasen por esta puerta que es Cristo, pasan a vida eterna. Amén. Y el Señor los va a capacitar para hacer esas cosas que para nosotros son imposibles. Amén. Amén. Así que vamos a orar, hermanos. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, glorioso Señor. Tú que eres el constructor, el arquitecto perfecto, Señor. Tú que haces de lo que no es, de lo vil, de lo menospreciado, Señor, haces maravillas. A ti queremos honrarte, a ti queremos exaltarte, Señor. Gracias por ese ejemplo que tú nos has dado. Tenemos muchos ejemplos aquí, hemos visto muchos en Nehemías 3, pero tú eres nuestro mejor ejemplo. Porque tú eres nuestra vara de medida de varón perfecto, Señor. Tú no nos dices que nos comparemos con el vecino, ni con el pastor, ni con el diácono, Señor. Contigo tenemos que imitarte a ti, Señor. Fortalece a tu pueblo, mi Dios. Fortalece sus manos, Señor. Y que las mentiras del enemigo que vengan a decirle: tú no puedes,
tú no puedes salir de ahí, tú no puedes restaurar el muro de tu casa. No lo oigan, Señor. Que todos aquí podamos desechar, Señor, las mentiras del enemigo y creerte a ti, porque tú eres quien pelea nuestras batallas. Tú eres quien va a edificar, Señor, nuestras casas. Queremos que tú seas el centro, que tú seas la roca en la que nuestra casa esté cimentada, Señor. Queremos creerte a ti y solo a ti, Señor. Y tú no nos dices que no van a pasar cosas, van a pasar y el enemigo va a venir y va a atacar. Tú no eres un Dios mentiroso, tú no nos pintas un color de rosa. Pero tú lo que nos dices es que confiemos, porque tú ya venciste a la muerte y al pecado, Señor. Y sabemos que en ti somos más que vencedores. Y yo no te pido, Señor, que nos quites los problemas. Yo te pido que nos fortalezcas, Señor, para creerte a ti, para ir por encima de ellos y verte, Señor. Yo te ruego que pongas nuestra mirada más allá de lo que podemos ver. Nos pongas nuestra mirada más allá de lo vano, de lo efímero, de lo pasajero, de lo terrenal, de lo que aquí se va a quedar, Señor. El diablo nos tiene tan embobados en tonterías y en cosas triviales, Señor, y nos quiere desenfocar de lo que realmente es importante, Señor. Fortalece las manos de tu pueblo, Señor. Haznos esforzados y valientes, Señor, para trabajar en tu obra, Señor, porque es tu obra y es para ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Bendice tu congregación El Shaddai, bendice los que están al otro lado de la cámara, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor. Muévelos, sácalos de donde sea que estén, del confort en el que estén, Señor, y esfuérzalos, mi Dios. Gracias pues por hablarnos, Señor. Gracias por tanto y tanto amor y tanta fidelidad. En el nombre de Jesús, ese nuestro mejor sacerdote, nuestro mejor sacrificio, un mejor, Señor, una mejor puerta, Señor. Gracias, gracias por todo. En el nombre glorioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Así que Dios me los bendiga, los que están allí al otro lado de la cámara. Y si Cristo no viene antes, la semana que viene más. Amén.